Mi nombre es Óscar Guadalupe Ceballos. Soy sociólogo eh, y, y todo el tiempo he estado muy vinculado con las comunidades campesinas, con las comunidades nativas, pero fundamentalmente con la infancia, ¿no? Con la infancia rural. Y vivir en Madre de Dios, que ya llevo acá 25 años, soy adoptado por esta tierra muy interesante, muy linda, llena de maravillas, ¿no? Y en este espacio he podido desarrollarme también profesionalmente, he podido desarrollar también algunas observaciones fundamentales que han ocurrido en estos últimos 25 años en esta región, ¿no? Entre ellas está, por ejemplo, la presencia de la minería que alteró todo el sistema económico, social, cultural y del medio ambiente que se tenía anteriormente. Recuerdo muy bien hace 25 años cuando por primera vez llego a estas tierras, me encontré con gente muy acogedora, muy amable, ¿no? Gente que vivía en una situación bastante precaria, pero pese a eso podía compartir, podía sonreír, podía vivir gratamente, podía disfrutar del medio ambiente, de la naturaleza. Los niños podían ir a pescar al río, podían nadar en el río, utilizaban los palos de balsa para transportarse por varios metros y kilómetros y jugar así, ¿no? Las niñas igual vivían en una completa armonía y en un desarrollo natural en esta zona. Pero ocurre que en el 2007, 2008 empieza a llegar acá una fiebre, ¿no? Una fiebre que aparece, que viene desde muy lejos, pero que nos afectó tremendamente. Y en ese sentido, toda esa maravilla, toda esa vida que habíamos estado viviendo se modificó tremendamente, ¿no? Antes podía un dueño de una tienda, cuando salía de su tienda, dejar una silla y atravesaba la silla con una escoba, era como una señal de que él había salido y que pronto regresaría. Y nadie osaba a cruzar eso. Era la señal que no estaba. Ahora eso no puede ser, ya no es posible, ¿no? Si el dueño de la tienda se descuidó, posiblemente cuando él regresa no va a encontrar muchas cosas, le van a faltar cosas todavía, ¿no? Lo mismo pasó con los niños. Llegó la minería, efectivamente ha habido un movimiento económico bastante interesante, mucha gente aprovechó de eso, pero ya ningún niño puede disfrutar del río, por ejemplo, de esa libertad de nadar y de pescar, porque en muchos de estos espacios ya no hay peces, o si es que hay, están contaminados por el mercurio, ¿no? Muchas niñas deben salir por el bosque, que antes era su medio natural. Iban a recoger frutas, iban a recoger semillas, iban a recoger infinidad de cosas que nos da la naturaleza, a disfrutar del color de las mariposas, de las formas inenarrables de los insectos, y eso se perdió. Ahora ya no es posible. Todos esos animalitos se fueron, ¿sabe Dios a dónde? Y vivimos en espacios más bien degradados, contaminados, pero el peligro acecha por donde están las niñas, ¿no? ¿Cuántas niñas han presentado denuncias con sus padres, denuncias ante la policía por agresiones, por todo tipo de agresiones? Y muchísimas han quedado sin que la ley las ampare. No se sabe quiénes son porque han llegado personas de muchos lugares, ¿no? Posiblemente nos hayan traído algunas costumbres interesantes, pero también muchas malas, ¿no? Y en ese sentido, lamentamos que esta sociedad de confianza, de alegría, de esperanza, ¿no?, del buen vecino, del buen amigo haya desaparecido.
Ahora vivimos en una situación de zozobra, con temor, desconfiando del que viene, desconfiando de todos, ¿no? Vivimos en una situación en el que ya no escuchamos el canto de las aves al amanecer o los escuchamos demasiado lejos a nuestros oídos. Todo eso se modificó. La maravilla de esta región se trastocó. Y con ello vino también una situación de corrupción. Una situación que corrompió a muchos funcionarios que hasta entonces eran honestos, ¿no? Que corrompió a muchas autoridades, ¿no? Que ahora están presos, ¿no? Y que sus familias lamentan. Que sus familias lamentan incluso el que se hayan acercado a las representaciones de gobierno, ¿no? Esta es una situación calamitosa, ingobernable, el peligro acecha, la violencia está presente en cada momento, la ciudad creció alarmantemente, sin el orden que se esperaba, ¿no? Con barrios extremadamente pobres, donde también viven sin organización por un lado, pero temerosos de los vecinos, temerosos entre ellos, ¿no? Han perdido la confianza. Las noticias de las ciudades, de los pueblos aledaños, siempre son de violencia, ¿no? Ya no nos alegramos de que alguien cumplió años, más bien nos asustamos porque alguien perdió la vida, porque alguien se accidentó, ¿no? Por todo ese tipo de problemas que nos ha traído esta creciente poblacional atraída por la minería. Vivimos en una situación de estas y quisiéramos que ningún otro pueblo viva esta situación, ¿no? Sabemos que mucha gente de acá, muchos trabajadores mineros que por acción del gobierno han dejado sus actividades, han migrado a otros espacios, ¿no? Han migrado a otros espacios, pero no para hacer otra actividad, sino para repetir lo que sabían, lo que aprendieron acá y lo mejoraron, y también porque a veces es bastante fácil hacer más dinero en estos espacios, ¿no? Pero no sanamente, sino también involucrando en prostitución, con drogas, involucrando en trata de personas, en explotación laboral y sexual a niños, adolescentes y gente que desconoce toda esta situación alarmante, ¿no? Y lastimosamente estos problemas se van quedando en el panorama de nuestro pueblo. Nos quedamos con el miedo, nos quedamos con el susto, pero también no los podemos echar, no los podemos erradicar, ¿no? Y nuestra sociedad va a crecer pensando, los niños de ahora van a crecer pensando que estas conductas son normales, que estas conductas son como deben ser, y lógicamente eso no es así, ¿no? Nadie está obligado a vivir en miedo, en temor, nadie, ¿no? A las comunidades del norte, a otras comunidades que están siendo atraídas por esta situación del oro, les pedimos que no acepten, porque cuando aceptan el ingreso de mineros ilegales, informales, están aceptando también el ingreso de este malestar que les digo, que les estoy narrando, ¿no? De este temor eterno que se instala y que no se va a ir con facilidad, ¿no? Esta es una preocupación y se los digo con toda sinceridad porque eso es lo que hemos vivido aquí y eso es lo que estamos viviendo ahora. ¿Nos puedes contar muy rapidito qué cosas hacen ustedes de su organización? Ah, ya. Sí. Carlos, ¿qué tal? No, sino que justo llegaron la entrevista. Pasa. Sí. Están haciendo una entrevista ahí. Entonces, sí, sobre qué estamos haciendo. Sí,
pero pasa nomás. Última cosita para que quede como en cámara. Ajá. Un poco la labor que Ya. ustedes hacen y Ajá. cómo somos organizados en esto, desde tanto tiempo trabajamos con esto, estos programas, Ok. sus estrategias. Ok. Asociación Guarayo hasta antes de la pandemia ha estado haciendo una actividad muy dinámica, muy activa en muchos espacios, ¿no? Incidencia pública sobre todo, que es una de las cosas que hemos ido desarrollando, pero una que es fundamental para nosotros es el trato, la vinculación directa con niños y niñas en situación de trata, en situación también de acceso a la educación y el reconocimiento de sus derechos. Son temas que hemos ido trabajando por bastante tiempo, 20 años más o menos, de los 25 que tenemos acá, hemos estado trabajando arduamente estos temas de incidencia, al punto que hemos puesto en primer plano la situación de la infancia de esta región, ¿no? En el 2007 aparece un fenómeno, o recrudece un fenómeno que ya estuvo acá por años. Bueno, es parte de la vida de esta región, ¿no? Que era la minería, pero el 2007-2008 aparece con mayor presencia por el incremento del precio del oro. Y con ello también aparece una oleada de varones cuya única diversión era el licor y sexo, y cada vez demandaban, por ejemplo, sexo con adolescentes, con menores de edad. Este es un tema que preocupó grandemente a la Asociación Guarayo, ¿no? Y hemos empezado a trabajar en ese sentido con autoridades, con otras organizaciones. Hemos tejido una red de defensorías de niños y adolescentes justamente en los espacios más convulsos de esta región, con el ánimo de sensibilizar a la población, pero sobre todo a que no se instalen estos delitos en el panorama, en la cultura de la región, ¿no? Esta ha sido una de las actividades, digamos, más insistentes que hemos desarrollado en estos años. Okay. Última mención. Sí. Me olvidé el nombre de la comunidad. Maijuna. No, pero yo creo que igual conectamos Ok. en general, pero la otra es cómo se trabaja a través de los refugios. ¿Cómo le dice usted? Ah, refugio. Ajá. Ok. En una localidad... Si puedes hablar como, nos explicaste muy claramente cómo era, hay economías familiares, por ejemplo, de chicas ¿Andinas? andinas que bajan engañadas, terminan en tal, como el circuito del Okay. problema y en donde acaban, que sería donde ustedes los rescatan. Ok. Bueno, en una población que está a kilómetros, a 140 kilómetros de acá, se llama Mazuco. En este espacio desarrollamos una experiencia que era de acoger a víctimas justamente de explotación laboral y sexual, ¿no? Víctimas de trata de personas. Instalamos un refugio tanto para niños y niñas, adolescentes que habían sido afectadas por este delito, y los atendimos, reincorporamos al seno familiar y nos dimos cuenta de un detalle que no deja de preocuparnos, ¿no? Es que las personas que venían, los niños, adolescentes que venían a estos espacios de Amazonía, niños generalmente andinos, que tenían una responsabilidad, pese a su corta edad, con la economía familiar, con la colaboración con sus padres, ¿no? Hemos visto infinidad de casos en que la pobreza los obligaba a venir a buscar trabajo
en estos espacios, pero a ganar un dinero decentemente. Pero lastimosamente las personas que los traían, que los explotaban, no tenían este comportamiento o no tenían esta forma de actuar, no tenían esta conducta y los explotaban, ¿no? Y muchas veces, como habían tantos niños y adolescentes con deseos de trabajar, eran como descartables cuando se enfermaban o cuando estos niños fundamentalmente se sentían agotados o enfermos, los echaban sencillamente, ¿no? Y era cuando interveníamos o lo referían a nuestra casa en Mazuco y ahí era donde los acogíamos y hacíamos el restablecimiento psicológico, de salud y también iniciamos un proceso de reincorporación al seno familiar y siempre, lógicamente, ¿no? La familia es el espacio donde el niño se va a sentir mejor, se va a sentir bien y preparábamos de alguna manera también a la familia para que los acogiera y tuviera cuidado de que esto no se repita. Entonces, estos niños también, adolescentes ahora, han sido testigos y han difundido en muchas de sus localidades, en muchos de sus compañeros, de los reales acontecimientos que están pasando aquí. Han sensibilizado también a poblaciones de adultos para que no confíen en los avisos engañosos, en las promesas de buen trato, de buen servicio, que se les va a dar educación a los jóvenes, porque cuando llegan acá, el trabajo que van a desarrollar, generalmente vinculados con la minería, están muy adentro del bosque. Y en estos espacios no existe escuela donde se van a educar, no existe un centro de salud donde van a poder curar sus enfermedades, no existe un servicio que pueda brindar soporte psicológico. Entonces, son gente que viene, que los engaña, ¿no? Y como todo, y generalmente todo adolescente quisiera pues aportar a la familia, quisiera también adquirir cosas que la modernidad está ofertando, ¿no? Entonces, son engañados y lógicamente nada de lo que le ofrecieron se cumple. Son chicos que van a servir mientras tengan la fuerza y la salud, y cuando esto se deteriora, sencillamente los echan, ¿no? Y no es que los echan solos, sino previamente tienen que haber pagado los pasajes, la alimentación, la medicación, si es que se han enfermado, la ropa que les han dado, todo cuanto han consumido, lo tienen que pagar, y no a un precio real, sino a un sobrecosto. Este tipo de cosas son muy usuales, ¿no? Y ojalá que esto no ocurra a comunidades, por ejemplo, que están siendo tentadas por el ingreso de mineros, ¿no? Como los Maijuna, por ejemplo, ¿no? Ojalá resístanse, pónganse a pensar previamente antes de aceptar como decimos acá, un canto de sirena, ¿no? Como decimos también, nos van a endulzar el oído, pero el cumplimiento de lo que nos ofrecieron va a ser casi imposible. Cuando nos dejan el territorio verde, con animalitos, nos dejan el territorio desierto, sin árboles, sin aves, vamos a extrañar el canto de las aves, el recorrido de los ríos, ¿no? Donde podemos pescar, nadar. Cuando no exista eso, va a ser demasiado tarde, ¿no? Cuando enfermamos y nuestros hijos empiezan a sentir las molestias o los malestares por toda la problemática que el mercurio ocasiona en nuestro organismo, va a ser demasiado tarde. Mucho cuidado con eso. Ok.